¿Cómo andan todos? Bienvenidos, bienvenidas a El Paraninfo, este espacio para construir conocimiento. Ya estamos a través de la pantalla de LITUS, el canal de la Universidad Nacional del Litoral, desde Santa Fe, Argentina. Y cada 12 de octubre invitamos a reflexionar acerca del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Y desde hace años, la Universidad Nacional del Litoral, aquí en Santa Fe, a través del Programa de Derechos Humanos, sostiene un amplio trabajo sobre este tema y vamos a convocar a personas que nos van a acercar una reflexión acerca de este 12 de octubre. Está con nosotros María José Burnicent, abogada, especialista en Derecho Indígena. María José, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Gracias. Está también Laura Corradi, es estudiante de Italia, licenciada en Ciencias Políticas, se está formando aquí en Santa Fe también. Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Por venir. Y convocamos también a Julia Cola, socióloga y doctora en Estudios Sociales Agrarios. Bienvenida, Julia, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Bueno, actividades que tienen que ver en el marco del Día del Respeto a la Diversidad Cultural que se organiza, participás aquí como organizadora y también participante en la universidad, ¿no? Sí, nosotros venimos con un arduo trabajo en el marco del Programa de Derechos Humanos, con varias líneas de acción de trabajo con pueblos indígenas, pero bueno, esta fecha, esta semana es muy especial porque además tiene mucha visibilidad en los medios, en las redes, en las instituciones, es como que bueno, congrega a los pueblos indígenas, sus comunidades, y nosotros este año lo que quisimos es poner el foco en la voz de las mujeres indígenas. Trabajamos con el pueblo Mocoví, con el pueblo Com, con el pueblo Colla también, que está asentado en Rosario, una comunidad Colla grande que hay en Rosario. Y las mujeres han adquirido últimamente un empoderamiento en sus comunidades, de las 10 comunidades que están en el corredor de la costa del río San Javier. 6 comunidades tienen sus cacicas, mujeres. Entonces queríamos visibilizar ese avance y también homenajeando a una lideresa indígena que es Clara Chilcano, Mocoví, de la localidad de Alcorta, que ella trabajó mucho por este empoderamiento de las mujeres, con encuentros de mujeres nacionales, y bueno, queríamos poner de manifiesto eso y que la voz de ella, que no esté mediada, ¿no?, por la academia, que siempre hay una tendencia ahí a hablar del otro, y siendo que son culturas diferentes, pueblos diferentes. ¿Va a haber varias referentes de estas comunidades? Eso fue la semana pasada, fue una ronda de mujeres. Hicimos 2 actividades, una sobre soberanía alimentaria con una feria de alimentos, y después fue una ronda de mujeres, de estas mujeres lideresas formadas por Clara. Comenzamos pasando como disparador un video que filmamos con la universidad, con la Secretaría de Extensión y Cultura, justo unos pocos días antes que comenzara la pandemia, en homenaje a Clara, ¿no?, que la fuimos a visitar. Ella está ahora transcurriendo una enfermedad y quisimos homenajearla en vida, con todas las mujeres que ella formó. Esas mujeres estuvieron en esa ronda la semana pasada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Muy bien. Bueno, me llama la atención por allí, Laura, ¿cómo en Argentina te debe haber pasado, estás interiorizada ya, o debe pasar también en Italia, esta cuestión de que desde lo discursivo, desde las propuestas, desde las mismas leyes, a veces tenemos un discurso de integración, de respeto, pero a la hora de, cuando las comunidades empiezan a reclamar derechos, tierras, por ejemplo, el derecho territorial es una de ellas, allí es donde o la comunidad o los estados ponen un freno. Claro, es que, bueno, empezando por la reforma de 1994, la idea que está a la base era de darle más derechos a los indígenas, y ahí lo dice, ¿no? ¿Qué pasa? En la realidad, en el concreto, cuando vamos aplicando esas leyes, ahí vemos fallos, efectivamente, ¿no? Porque bueno, hay siempre todos los intereses detrás de los recursos naturales y la tierra en sí como un bien. Entonces, lo que puede ser algo a nivel legislativo, después en la práctica está refrenado. Está refrenado, sí, bueno, por los que mandan mismos, y entonces se ven, por un lado,
refrenado los pueblos indígenas mismos, que no se pueden desarrollar como debería ser. Contanos tu experiencia, Julia, en cuanto al abordaje que se hace con las comunidades. Está trabajando actualmente en San Javier, también en Chaco. Contanos, el tema es trabajar acompañando con sugerencias, no tanto, digamos, formando parte de lo que es la comunidad, ¿no? Claro, yo hace más de 10 años que trabajo con comunidades en el norte chaqueño, en las localidades de Pampa del Indio y en el Impenetrable, y también más recientemente en San Javier, en la provincia de Santa Fe, con la comunidad de Colonia Francesa. Todo este trabajo lo hago a partir de las becas que otorga el CONICET, que son becas para que nosotros los profesionales nos formemos, hagamos un doctorado y investiguemos algún tema de interés. Mi tema de interés estos últimos años y también durante mi carrera de grado aquí en la UNL fue trabajar con comunidades indígenas. Y el acompañamiento que hacemos a las comunidades a la par que investigamos tiene que ver con, bueno, cómo brindamos herramientas desde la academia para acompañar, digamos, los reclamos territoriales, como bien decís, que tienen las comunidades. Concretamente, mi trabajo en el Chaco, por ejemplo, tuvo que ver con hacer una cartografía social de los conflictos que tienen hoy día las comunidades, que a veces uno los piensa a gran escala, digamos, los piensa en relación al acceso a los recursos y demás, pero también hay una serie de conflictos cotidianos que tiene que ver con la relación con los productores directos, con los demás productores agropecuarios, que también son situaciones de violencia a atender, digamos, y también una serie de conflictos vinculados sí al acceso a los recursos naturales, porque hoy día la gran mayoría de las comunidades indígenas en Argentina se encuentran en una situación, digamos, o están arrinconadas en zonas segregadas, en zonas improductivas, que no pueden realizar sus actividades no solo socioculturales, sino también vinculadas a la producción agrícola, o también están en situación, digamos, de hacinamiento, es decir, muchas comunidades rurales, cada vez que tienen su familia o sus hijos, asientan en los mismos lotes porque no tienen tierras disponibles, y eso hace que un montón de las prácticas socioculturales que siempre tuvieron las comunidades se vayan perdiendo, sobre todo vinculadas a la agricultura, que son sumamente importantes para que las comunidades puedan, digamos, subsistir en el ámbito rural. Así que, bueno, desde la academia siempre acompañando ese tipo, digamos, de abordajes, y también más recientemente vinculado a las políticas públicas, digamos, que me parece que es un tema muy importante para discutir en el marco del Día de la Diversidad Cultural, porque hoy en Argentina, si bien hemos avanzado un montón en el marco de un marco legislativo que ampara a las comunidades, muchas políticas públicas carecen de un diseño, digamos, específico para las comunidades, y eso hace, digamos, que a la hora de implementarlas y a la hora de que lleguen a los territorios, bueno, algunas tienen muchas dificultades, digamos, para que cumplir con los objetivos, digamos, claro, que se plantean. Cuando decís un diseño específico tiene que ver con la comunidad, no es lo mismo una mapuche que una colla que una mocovino. Sí, y también, por ejemplo, en la parte de la agricultura tiene que ver con concepciones del territorio que muchas veces no son tenidas en cuenta, digamos. Muchas políticas públicas vinculadas a la agricultura están pensando siempre en una unidad económica o un territorio delimitado a través de un alambre o disponibilidad de maquinarias, por ejemplo. Entonces son programas que muchas veces, por ejemplo, dan semilla o dan determinados recursos y insumos, pero no contemplan, digamos, la situación en la que se encuentran muchas comunidades, como esto que te digo, en situaciones de hacinamiento, en situaciones que hace falta el acceso a los recursos, principalmente el agua. Entonces todas esas cuestiones que dificultan, digamos, la práctica productiva en sí, digamos. Y después también son políticas públicas, y esto es un debate que trasciende, digamos, a la agricultura, que tiene que ver con la concepción de territorio, ¿no? Las comunidades indígenas no son, digamos, sus relaciones sociales, sus vínculos, digamos, trascienden los alambrados y la idea de propiedad privada que tenemos muchas veces desde la sociedad occidental, y bueno, y tiene que ver con un vínculo con el monte, en la zona de la costa con las islas, y trasciende, digamos, sus prácticas, porque tienen prácticas de caza, de recolección para las artesanías y demás, que bueno, muchos programas no contemplan esa dimensión, digamos, de cómo es la vida cotidiana de las comunidades. Ya que tenés las dos experiencias, ¿cómo es el tema de la organización, actividades productivas y el respeto o no de los estados, de lo que pasa en Santa Fe con Chaco, por ejemplo? ¿Hay mucha diferencia? No, en realidad la gran diferencia que sucede digamos, son pueblos más o menos, estamos hablando de los mismos pueblos, los pueblos
Huichí y Mocoy, digamos, es una, otra vez hablando del territorio, es el gran territorio del Chaco argentino, también contempla el norte de Santa Fe, entonces en términos de prácticas socioculturales y demás, son bastante similares. Pero la mayoría de estos pueblos, cuando funcionaron las economías regionales vinculadas al algodón sobre todo, fueron pueblos que trabajaron como mano de obra, digamos, temporal en la carpida y cosecha del algodón. Muchas comunidades, digamos, solían parte del año trabajar en esas tareas. Y bueno, una vez que entraron en crisis esas economías y que ya incluso no pudieron producir su propio algodón, como sucedía en el Chaco, que producían su propio algodón, se vieron, digamos, están actualmente en una situación de pobreza muy extrema porque no pudieron reinsertarse en otras actividades económicas, ¿no? En eso yo quería, si me permitís, ¿Sí? agregar esto que hablabas de las diferencias entre Santa Fe y Chaco. Santa Fe tiene una diferencia en lo que es lo legislativo, por ejemplo, y algunas políticas públicas relacionado a lo que es el acceso a la tierra-territorio. En Santa Fe tenemos dos leyes importantes que afectan a determinada cantidad de islas y tierras firmes fiscales, ¿no?, de propiedad de la provincia de Santa Fe, para ser entregadas a las comunidades que habitan en el territorio de la provincia como reparación histórica. Hay una mesa de adjudicación de estas tierras donde se debería estar trabajando, donde hace unos años se trabajaba fuertemente y se realizaron las primeras adjudicaciones, lo que fue a la comunidad Comcayá, de Recreo, el Campo San José, y después también hubo, ahí se logró la propiedad comunitaria. Después se avanzó con las comunidades de la zona costera del río San Javier, departamento Garay, el Besia, Callastá, con concesiones de uso de estas islas, y bueno, ahí empezaron también disputas con los ganaderos, porque la verdad es que las islas, los territorios no estaban desocupados, ¿no es cierto? Estaban ocupados por diferentes relaciones de estos ganaderos con la provincia, con el Ministerio de Producción y demás. Entonces, bueno, hubo ahí como un gran trabajo que se hizo desde la universidad, desde el programa de Derechos Humanos, con las comunidades, a partir de esa concesión de uso que después no funcionó más la mesa y quedó ahí la entrega con todos los problemas. Se lograron acuerdos con los ganaderos, después de bastante trabajo y de que ellos entendieran de que estas tierras les pertenecen a los pueblos indígenas de Santa Fe. Y después de ahí, bueno, logrando esos acuerdos, el otro trabajo era, bueno, en camino hacia lograr la propiedad comunitaria de estas islas y estas tierras que fueron entregadas en concesiones de uso. Y uno de los obstáculos era el tema de las mensuras, porque son islas, porque lo que figura catastralmente de hace años no condice con la realidad. Entonces, bueno, en esto ahí de avances, de retroceso, de lo difícil que es el trabajo conjunto y la articulación interinstitucional, se lograron finalmente acuerdos. Siempre remarco con la lucha de las comunidades indígenas y los que acompañan esas luchas, ¿no es cierto? No es nada dado de entrada. Sí, las leyes. A nivel legislativo es como que hay importantes avances nacional, internacional, locales, regionales. Pero luego la puesta en práctica requiere esas políticas públicas. Y bueno, ahí es como que se frena un poco y es donde comienzan los reclamos, las luchas y demás, sostenidas a través del tiempo, en forma lenta y demás, y se logra, ¿no? Esto es un claro ejemplo en la zona todo del departamento Garay. Y otro tema que también quería poner de resalto de esto, de las diferencias que mencionaba Laura en relación a la mirada occidental, a la cultura occidental respecto a la cultura de los pueblos indígenas o a las culturas de los diferentes pueblos indígenas, tiene que ver también con el respeto a un derecho básico que está reconocido en los instrumentos internacionales, Constitución, leyes y demás, que es el derecho de participación de los pueblos indígenas. Eso es un derecho que es transversal, que es la piedra fundamental de todo el andamiaje de derechos. Y esa participación debería estar dada en todos los organismos públicos del Estado, a la hora también de poder diseñar esas políticas públicas, esos programas y demás, con la participación de estos pueblos indígenas, que son ellos, cuál es la forma, cuál es su cosmovisión, cuál es la forma de relacionarse con la tierra del territorio, que es totalmente diferente a la occidental. Entonces,
no es la cultura occidental la que puede diseñar a solas un programa, sino es con la genuina participación de estos pueblos. Y ahí falla muchísimo. Y ahí Santa Fe tengo que marcar que tiene un retroceso tremendo, ha tenido en lo que es justamente la participación genuina de los pueblos indígenas, que estaba dada y garantizada con obstáculos y demás, pero garantizada con lo que es el IPA, el Instituto Provincial del Aborigen Santafesino, que fue vapuleado, pisoteado, invisibilizado y creada otra dirección en el marco del gobierno, ¿no? De la estructura gubernamental, que es una dirección de pueblos originarios con, hay que decirlo, o sea, con indígenas funcionales al Estado, al gobierno de turno. Y no como es en el IPAS, que son consejeros que son electos por las comunidades en una asamblea de los pueblos indígenas en la provincia. Ahí hay que marcar ese retroceso. Claro. Te iba a preguntar justamente cómo se promueven los derechos humanos en las comunidades, pero digo, ahí tenemos el ejemplo de lo que sí y lo que no. Claro. Es así, esto en el camino es un avance y un retroceso, avance y retroceso. Hay avances también judiciales, con fallos súpermente interesantes que se reconocen, y por ahí tenés otro fallo que te sale todo al revés y un gran retroceso. Nosotros tenemos el claro ejemplo del caso de la Cajonat en Santa Fe, en Argentina, que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos después de 40 años de reclamos en todo lo que es en la Argentina, y que no se logró dar un resultado a esos reclamos, y tuvieron que las comunidades varios pueblos indígenas que se reúnen en la asociación La Cajonat en la zona de Salta y del límite con Bolivia, el río Pilcomayo y demás. Pero sí, ¿cómo se promueven los derechos? Nosotros eso trabajamos mucho en el programa de derechos humanos en sus inicios, que se llamaban los proyectos Abriendo Caminos, Construyendo el Puente, que eran los primeros acercamientos de la universidad, de la academia, con las comunidades indígenas, y era promover el ejercicio de los derechos colectivos. O sea, los pueblos indígenas tienen un conjunto de normas de reconocimiento de sus derechos humanos, derechos colectivos, que no tenemos los no indígenas. Y era bueno que puedan conocerlo, porque era algo que manejaban más los referentes, pero no las comunidades en su conjunto. Entonces ahí trabajamos con talleres que íbamos a las comunidades a que puedan conocer, porque si no... Más que nada con información. Información, conocer cuáles son estos derechos y cómo ejercerlos, porque claro, vos cuando ves esa brecha de implementación entre lo que es el conjunto de normas, lo teórico y lo que acontece en la práctica, la brecha es muy grande, hay muchos problemas, muchas causas. Y bueno, una es que tampoco los beneficiarios de estos derechos conocen, entonces quien no conoce poco va a poder ejercer. Después, una vez que conoces, o sea, ahí también comienzan los problemas o son otros los problemas, ¿no es cierto? Y fundamentalmente es, la implementación de estos derechos, cómo se implementan, y bueno, sí, con políticas públicas. Hay un tema ahí, perdón, que quiero agregar, como menciona ya, el tema, hay una disyuntiva entre la representación estatal, que es un Estado que promueve legislaciones que fomentan la participación indígena, y por el otro lado la dinámica de participación indígena dentro de esos espacios de participación. Claro. Ahí es de representación, ahí es donde choca. ¿Pero por qué choca? Porque también pensemos que tenemos un marco normativo basado en el derecho positivo y que justamente se contradice con el derecho colectivo consuetudinario de las comunidades. Y también por los tiempos políticos, ¿no? Pensemos en gobiernos que vienen cada 4 años, que tienen que resolver un conjunto de medidas legislativas o un conjunto de medidas políticas, y los tiempos de las comunidades generalmente son otros, sobre todo en los procesos de autoconsulta, ¿no? Sucede mucho que frente a una adquisición de tierras o frente a una política pública va al Estado y quiere resolver en un par de horas, lo mismo con la implementación de la ley 26.160 en el país, sucede eso, ¿no? Quieren resolver en un par de horas un registro catastral y un registro histórico y antropológico de la historia de las comunidades. Entonces es imposible, digamos, y eso tiene que ver con los presupuestos, con las voluntades políticas y demás, para que las cosas se hagan bien también, ¿no? Y por el otro lado, vos mencionabas el tema del ejercicio de los derechos humanos. Hay un factor muy importante, que es un tema de la agenda política de los derechos humanos de un par de años hasta aquí, que es el tema de los juicios por la verdad por las masacres cometidas a los pueblos originarios durante las mal denominadas campañas del desierto, tanto en el sur patagónico como en el norte argentino.
Hubo un antecedente muy importante el año pasado que logró consolidarse, que fue el juicio por la masacre de Napalpí en el Chaco, que fue una masacre que sucedió en 1924 en un campo de concentración que era administrado por el Estado y que fue el ejército quien asesinó junto con parte de la sociedad civil a cientos de mujeres, hombres y niños, digamos. Fue una masacre muy importante que tuvo el norte argentino y que recién hoy, en el marco de todo este avance por las legislaciones y los derechos humanos, se ha podido llegar a un juicio por la verdad. ¿Qué es un juicio por la verdad? Que el Estado, digamos, asuma que hubo un plan sistemático, digamos, ejercido para eliminar a las poblaciones indígenas en Argentina. Y eso es muy importante porque sienta antecedentes para que existan juicios por la verdad por otras masacres, principalmente aquí en Santa Fe por la masacre de Obligado, que fue en 1887, y la de San Javier en 1914. Que viene este ejercicio de revisar la historia. Y pensaba en cómo celebrábamos, entre comillas, el 12 de octubre, la mirada sobre la historia, la mirada actual, cómo se aborda hoy el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. ¿Qué sucede, Laura, con la visión europea de lo que sucedió el 12 de octubre? Claro, es que yo crecí con toda otra mirada y acabo de llegar acá y me entero que es otro día, completamente otro día. O sea, nosotros estudiamos que el 12 de octubre se descubrió América y bueno, ahí quedamos con la fecha. De ahí me fui de intercambio a España y efectivamente ellos tienen un fin de semana largo para festejar el descubrimiento de las Américas. Y 2 años después llego acá y ya no se habla del descubrimiento de las Américas. Se habla del 11 de octubre con el fin de la libertad de los pueblos y se habla del 12 como el inicio de otra era histórica, completamente, ¿no? Entonces, yo tuve ese choque porque al final nunca se me habló en este sentido. Bueno, de ahí estudiando antropología en la universidad y otras asignaturas que abarcan más el lado social de lo que es el 12 de octubre, pues ahí sí se habla del Día de la Raza, pero más correctamente se habla del Día de la Diversidad. Y entonces esa diferencia a mí me chocó bastante, me chocó bastante. Y ahora que estoy trabajando en Helvecia con unas comunidades moscoví, eso lo veo mucho, lo veo en todo lo que sufren ellos, la discriminación todavía, de algunos ancianos que no se quieren reconocer como moscoví, de otros más jóvenes que luchan y que se quieren reconocer como pueblos originarios, como pertenecientes al pueblo. Y ese día es fundamental porque después de tantos años de invisibilización, eso es un avance en la visibilización misma del pueblo. Hay muchos actos para que el pueblo se pueda visibilizar en cualquier lado de Argentina, sobre todo los pueblos que viven en la Argentina. Y eso de verdad festejar que no es un festejo, sino de recordar un momento así de donde empezó el masacre, de una fecha tan importante, es un momento para visibilizarse para ellos, para poder hablar más sobre, o sea, tomar la ocasión para decir, mira, existíamos antes, lo dice la Constitución, ¿no? Pero existían a la llegada de los españoles y de los europeos. Así que sí, eso nomás, el choque que tuve y lo que estoy viviendo ahora acá. Claro, nos ha llevado muchos años, lógicamente, que el choque es importante. Claro. Hay una película que es Y también la lluvia, que es, no sé si se ha proyectado o ya se proyectó. Bueno, mañana miércoles a las 16 horas, invitamos a todos los que quieran participar y venir. Es una instancia de reflexión a partir de un cine debate. Es una película, bueno, esto se organiza también en el marco de la cátedra electiva Pueblos Originarios en Diálogo Interdisciplinario que tenemos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Y organizamos esta instancia y año tras año que pasamos esa película, por ahí, bueno, hemos cambiado, pero es una película que a mí me gusta mucho trabajar con los estudiantes, porque tiene un impacto muy fuerte, porque justamente se trata de que vienen a grabar una película sobre lo que aconteció aquel
con Colón y las 12 Américas. de octubre, claro, con Colón y las Américas, como algo del pasado ya superado, y los encuentra a todos los actores con las demandas vivas, digamos, de la misma situación que ellos vienen a filmar, se encuentran a partir de lo que era lo que se llamó la Guerra del Agua, ¿no? Claro, un conflicto con el agua, una multinacional. Sí, en Bolivia. Sí, en Bolivia. Sí, sí. Entonces, como que me parece que es una película que además es llevadera desde el punto de vista del producto en sí, del cine, como para motivar a los estudiantes, ¿no es cierto? Y que genera eso, ¿no? Como uno piensa que estas guerras, o como decía Laura también, lo que Napalpí, General Obligado, Rincón Bomba en el 46, o sea, 1946, sin ir más lejos, no tan pasado. Cómo se renuevan esas disputas, esas guerras, esas demandas y están. Entonces es como que se renueva lo que uno por ahí puede estudiar en la historia en un pasado lejano, lo ve en un pasado reciente y en la actualidad. Sí, hay algo re importante a remarcar en esto, que es cuando hablamos de derechos adquiridos, de marcos de derechos sobre derechos humanos para pueblos indígenas, estamos hablando de los últimos 20, 25 años, y para atrás tenemos siglos de situaciones de violencia, de discriminación, de estigmatización, de acciones por parte del Estado para ocultar el componente indígena de la nación argentina. No es menor que nos hicieron creer que éramos hijos de migrantes. En mi caso soy hija de migrante italiano, pero nos hicieron creer que toda la sociedad argentina era hija de migrantes europeos, y eso fue un proceso de ocultamiento muy importante, no solo de la identidad indígena, de la identidad afrodescendiente, digamos, ¿no? Entonces, desandar esos siglos de opresión, de violencia, es muy difícil, no solo porque hay que avanzar mucho más en la cuestión de las legislaciones y de una correcta implementación de ese marco regulatorio, sino también porque en la sociedad misma hay un sentido común sobre las comunidades indígenas y los pueblos indígenas en general, que también hay que, como en estos espacios, en la universidad y en todas las cosas que hacemos, tratar de, digamos, de construir, desarmar. Hay una idea, por ejemplo, del sentido común muy instalada, de que a mí en mi experiencia de investigación siempre me pasa, trabajás con pueblos indígenas, no, el Chaco, el impenetrable, lo exótico, claro, lo lejano a uno, ¿no? Culturalmente. Y hay como que desandar esos caminos y empezar a visibilizar que en la costa santafesina tenemos pueblos indígenas con sus prácticas sobre las islas. Sí, esto que decía María José, ¿no? de las casicas también, digamos, sí, hay como una evolución y su propia organización, movimiento, dinámica, ¿no? Sí, incluso gran parte, la mayoría de los pueblos indígenas en Santa Fe viven en zonas urbanas. Ni siquiera tenemos que ir a lugares rurales para poder visibilizarlos, ¿no? Aquí en Las Lomas tenemos una gran comunidad com. Sí. Entonces, eso, ¿no? Romper esas barreras también de lo exótico y de lo histórico en términos de pensar una identidad quieta en el tiempo. Tenemos que concluir, pero bueno, la última consulta era acerca de los acampes que se realizan todo el tiempo aquí en Plaza de Mayo en Buenos Aires o en la Argentina. ¿Se puede entonces avanzar en políticas públicas, en un Estado plurinacional, plurilingüe también, por qué no? Es posible, ¿no? Sí, es posible con voluntad política, o sea, no hay otra. Ahí el problema de Jujuy con una reforma de la Constitución viciada de legitimidad, donde no hubo participación genuina de los pueblos indígenas, donde están de por medio el acceso a la tierra, territorio, a los recursos, al litio. O sea, siempre que hay disputas es porque hay intereses. Intereses inmobiliarios en lo que es todo el sur de Patagonia, mineros, recursos naturales, o sea, ahí están las disputas. Y tenemos una ley, la 2660, que es lo primero que debería hacer el Estado, que justamente este relevamiento jurídico, técnico, catastral, antropológico de cuáles son los pueblos, cuáles son los territorios que habitan, como para empezar a organizar. Claro. Y bueno, o sea, ley ella terminó del 2007 con 4 prórrogas.
claro ejemplo de incumplimiento del Estado porque se sigue prorrogando y prorrogando y no se hace el relevamiento. Incluso ahora tenemos candidatos que hablan de la eliminación de la ley, entonces un llamado de atención ahí porque se debe cumplir con esos relevamientos. Voluntad política y el trabajo de los investigadores, de CONICET, de la gente que estudia, profesionales del derecho que defienden justamente este respeto. Gracias por acompañarnos, chicas. Gracias. Bueno, nos estamos encontrando en un próximo Paraninfo, los martes a las 21, aquí en Litus. Gracias.